¿Sabías que muchas personas trabajan incansablemente, pero aún así luchan por llegar a fin de mes? En este video te revelaré un pequeño detalle que podría marcar una gran diferencia en tu situación financiera. Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal. Hoy vamos a explorar por qué a pesar de tu arduo trabajo, el dinero no parece llegar y cómo un cambio simple puede ayudarte a mejorar tu situación financiera. Si te interesa, quédate hasta el final de este video. Vamos a sumergirnos en este tema y descubrir algunas claves que podrían cambiar tu perspectiva y tu realidad económica. Muchos trabajadores se sienten atrapados en un ciclo de esfuerzo sin recompensa, lo que genera frustración y desmotivación. Te levantas cada mañana, trabajas duro y al final del mes sientes que no has avanzado. ¿Te suena familiar? Este fenómeno es más común de lo que imaginas. A menudo, esto se debe a que estamos atrapados en creencias limitantes sobre el dinero y el trabajo. La sociedad nos ha enseñado que si trabajamos duro, el dinero vendrá, pero la realidad es que el esfuerzo no siempre se traduce en recompensas financieras. Algunas personas trabajan más que otras y aún así no logran salir adelante. Es un verdadero rompecabezas que puede llevar a la frustración y a la sensación de que, por mucho que te esfuerces, no estás obteniendo los resultados que deseas. Piénsalo. ¿Cuántas veces te has encontrado trabajando más duro cada día, solo para ver que tu situación financiera sigue igual o incluso empeora? Este es un signo claro de que algo en tu enfoque no está funcionando. Y la solución no siempre es trabajar más, sino trabajar de manera más inteligente y, lo más importante, cambiar tu mentalidad hacia el dinero. Muchas veces, sin darnos cuenta, adoptamos patrones de pensamiento que nos mantienen estancados. Por ejemplo, podrías pensar que el dinero es escaso o que no mereces tener éxito financiero. Estas creencias pueden ser profundamente arraigadas y si no las identificas, pueden sabotear tus esfuerzos. ¿Cómo puedes empezar a cambiar esto? Primero, es importante hacer una introspección. Pregúntate, ¿qué creencias tengo sobre el dinero? ¿De dónde provienen? Una vez que identifiques estos patrones, es fácil trabajar en ellos. Además, es fundamental rodearte de personas que tengan una mentalidad positiva sobre el dinero. La actitud de quienes te rodean puede influir enormemente en tu propia mentalidad. Cambiar tus hábitos diarios también es clave, desde cómo gestionas tu dinero hasta cómo te hablas a ti mismo sobre tus metas financieras y tu relación con el dinero. Todo suma. Ahora, vamos a profundizar en esos patrones y creencias que podrían estar frenando tu éxito financiero. Lo primero que debemos entender es que el dinero no es solo una cuestión de números, es una cuestión de mentalidad. Las creencias limitantes que tienes sobre el dinero pueden estar saboteando tu capacidad para atraer riqueza. Por ejemplo, si creciste en un entorno donde te decían que el dinero es la raíz de todos los males o que el dinero no crece en los árboles, es probable que tengas una relación conflictiva con el dinero. Inconscientemente, puedes estar rechazando el dinero porque asocias la riqueza con algo negativo. Este tipo de creencias limitantes son muy comunes
y pueden arraigarse profundamente en nuestra mente, afectando nuestra capacidad para generar y mantener riqueza. Además de las creencias limitantes, también están los hábitos financieros poco saludables. Muchos de nosotros no fuimos educados sobre cómo manejar el dinero de manera efectiva. Esto nos lleva a tomar decisiones financieras que no son óptimas, como gastar más de lo que ganamos, no ahorrar lo suficiente o no invertir en nuestro futuro. Entonces, ¿cómo podemos identificar y cambiar estos patrones? El primer paso es la conciencia. Debes empezar a prestar atención a tus pensamientos y comportamientos en torno al dinero. Te encuentras pensando cosas como nunca tendré suficiente dinero o no soy bueno con el dinero. Si es así o tienes este tipo de pensamientos, es hora de cuestionar esas creencias. Pregúntate si realmente son ciertas y si te están ayudando a alcanzar tus metas financieras. Si la respuesta es no, entonces es momento de reemplazarlas con creencias más empoderadoras como soy capaz de generar dinero, el dinero fluye fácilmente hacia mí. El segundo paso es cambiar tus hábitos. Esto puede ser tan simple como empezar a llevar un registro de tus gastos para entender en qué se va tu dinero o comprometerte a ahorrar un pequeño porcentaje de tus ingresos cada mes. También puedes empezar a educarte sobre inversiones y otras formas de hacer que tu dinero trabaje para ti, en lugar de simplemente trabajar por dinero. Ahora, el pequeño detalle que puede transformar tu enfoque hacia el dinero y abrir nuevas oportunidades para ti, este detalle es la mentalidad de abundancia. En lugar de enfocarte en la escasez, comienza a enfocarte en la abundancia. Esto incluye ver el potencial que tienes para generar riqueza, reconocer tus habilidades y talentos y cómo puedes monetizarlos. La mentalidad de abundancia te permite abrirte a nuevas oportunidades, ya sean trabajos, inversiones o incluso emprendimientos. También implica agradecer lo que ya tienes y reconocer que el dinero puede fluir hacia ti de manera más fácil e inesperadas. Cuando cambias tu enfoque de la escasez a la abundancia, no solo te sientes mejor contigo mismo, sino que también atraes más oportunidades a tu vida. Es un cambio de perspectiva que puede tener un impacto profundo. La mentalidad de escasez es una perspectiva que limita nuestras vidas, llevándonos a creer que los recursos son finitos y que lo que deseamos está fuera de nuestro alcance. Esta visión estrecha puede manifestarse en preocupaciones constantes sobre el dinero, el éxito y el bienestar. Sin embargo, adoptar una mentalidad de abundancia es esencial para desbloquear el verdadero potencial de nuestra existencia. Y esto se puede lograr a través de una comprensión profunda de la unidad y la abundancia desde una perspectiva espiritual. Desde una perspectiva espiritual, la unidad es el principio fundamental que conecta a todos los seres y aspectos del universo. La unidad nos enseña que no estamos separados de lo que deseamos, sino que somos parte de una totalidad infinita. Al comprender que estamos interconectados con la abundancia universal, podemos liberarnos de la creencia de que hay una falta de recursos disponibles para nosotros.
La abundancia no es algo que debemos buscar o perseguir fuera de nosotros, sino que es una característica inherente a nuestra existencia como parte de esta unidad cósmica. La abundancia es la esencia de la vida misma. En el universo, todo fluye en una danza de expansión y crecimiento. La naturaleza nos muestra ejemplos constantes de abundancia: la fertilidad de la tierra, la vastedad del cielo estrellado y la diversidad de la vida. Si observamos la realidad desde una perspectiva espiritual, podemos ver que la abundancia es un principio que sostiene el orden natural de la vida y del cosmos. Al alinear nuestra mentalidad con esta verdad universal, comenzaremos verdaderamente a reconocer y recibir la abundancia que ya está disponible para nosotros. La creencia en la escasez surge desde una percepción de separación y limitación, pero al reconocer que estamos interconectados con el flujo universal de abundancia, entendemos que lo que parece escaso es en realidad una manifestación de la abundancia en evolución. La unidad nos invita a ver más allá de la aparente falta y a comprender que la abundancia está en todas partes, incluyendo en lo que percibimos como escasez. La escasez y la abundancia no son opuestos absolutos, sino aspectos interrelacionados de una misma realidad. Cuando experimentamos escasez, es un recordatorio de que hay una abundancia por experimentar y descubrir, oportunidades para aprender, crecer y expandir nuestra percepción. La espiritualidad nos enseña que incluso en los momentos de aparente falta, estamos recibiendo lecciones valiosas y oportunidades que son en sí mismas formas de abundancia. Este entendimiento nos permite transformar nuestra percepción de la escasez, viéndola como una parte integral del flujo abundante del universo. La mentalidad de escasez a menudo se basa en el miedo. Miedo a no tener suficiente, miedo a perder lo que tenemos y miedo a no ser lo suficientemente buenos. Estos miedos son constructos mentales que nos mantienen en un estado de limitación y separación. La espiritualidad nos enseña que el miedo es una ilusión que se disuelve cuando nos conectamos con nuestra verdadera esencia. Al practicar la meditación, la gratitud y el autoconocimiento, podemos superar estos miedos y abrirnos a una experiencia de vida más rica y expansiva. La gratitud y la generosidad son prácticas espirituales poderosas que transforman nuestra percepción de la abundancia. Cuando agradecemos lo que tenemos y compartimos con los demás, activamos un ciclo de flujo y receptividad, un ciclo recíproco donde damos y recibimos, que atrae más abundancia a nuestras vidas. La espiritualidad nos enseña que al dar, recibimos, al servir, somos servidos. Esta comprensión nos permite dejar atrás la mentalidad de escasez, que no hay suficiente para todos, y en cambio a abrazar la abundancia como una realidad dinámica y en constante crecimiento. Desde una perspectiva espiritual, la mente es una herramienta poderosa para influir en la realidad al reprogramar nuestras creencias limitantes y sustituirlas por creencias y pensamientos alineados con la abundancia. Podemos transformar nuestra experiencia de vida. La visualización,
La meditación y las afirmaciones son prácticas que nos ayudan a entrenar nuestra mente para ver y atraer la abundancia. Al enfocar nuestra atención en lo que deseamos, en lugar de lo que no tenemos, comenzamos a crear una realidad que refleja la abundancia que es nuestra por derecho divino. La abundancia no es solo una condición externa, sino también una experiencia interna. Al conectarnos con nuestro ser interior y reconocer nuestra conexión con la totalidad del universo, encontramos una fuente inagotable de riqueza y bienestar. La espiritualidad nos invita a mirar dentro de nosotros mismos para descubrir la abundancia que reside en nuestro corazón y alma. Esta realización nos permite vivir desde un lugar de plenitud y gratitud, independientemente de las circunstancias externas. Ahora, otro consejo adicional al cambio de mentalidad, y es la intención. ¿Te has dado cuenta de que muchas personas exitosas parecen tener una relación diferente con el dinero? No es que trabajen más duro que tú, es que tienen una intención clara y definida sobre lo que quieren lograr financieramente. Cuando trabajas con una intención clara, estás alineando tus acciones con tus objetivos financieros. No se trata solo de ganar dinero, sino de tener una visión clara de lo que quieres lograr con ese dinero. Esto podría ser la libertad financiera, la capacidad de viajar, invertir en tu educación o en la de tus hijos o cualquier otro objetivo que sea significativo para ti. Establecer una intención clara te permite tomar decisiones más alineadas con tus metas a largo plazo. Te ayuda a priorizar lo que realmente importa y a dejar de lado gastos innecesarios. Además, cuando tienes una intención fuerte, es más fácil mantenerte motivado y enfocado, incluso cuando enfrentas desafíos financieros. Entonces, ¿cómo puedes empezar a trabajar con intención? Comienza por definir tus metas financieras. Ponte una meta y sé específico. En lugar de decir, quiero ganar más dinero, di, quiero ganar X cantidad de dinero en los próximos 6 meses o estoy ganando X cantidad de dinero en los próximos 6 meses. Luego, establece un plan de acción que te acerque a esa meta. Esto podría implicar aprender nuevas habilidades, buscar oportunidades adicionales de ingresos o simplemente ser más consciente de cómo administras tu dinero. Para resumir, hemos explorado cómo las creencias y hábitos limitantes pueden estar frenando tu éxito con el dinero y cómo un simple cambio de mentalidad y el establecimiento de una intención clara puede marcar una gran diferencia en tu vida económica. No es trabajar más duro, sino trabajar de manera más inteligente, con un enfoque claro y positivo hacia el dinero. Recuerda, el dinero no es solo un fin en sí mismo, es una herramienta que te permite alcanzar tus verdaderos objetivos y deseos, la libertad que deseas. Siéntete como esa persona libre que deseas ser. Al cambiar tu enfoque y tus hábitos, puedes comenzar a sincronizar con el dinero de una manera más natural y efectiva. Si encontraste útil este video, no olvides darle un like y suscribirte al canal. Te leo en los comentarios. Un saludo para todos.